Para complementar y de manera muy esquemática las dos unidades de introducción a la dinámica, introducción a las cargas sísmicas, hoy vamos a ver la respuesta sísmica de sistemas de múltiples grados de libertad. Todo lo que hicimos en la primera parte de dinámica estructural, los cálculos que pudimos hacer, se limitaron a sistemas de un grado de libertad, solo una masita concentrada, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que vamos a ver que las estructuras, si tienen más de un piso, ya se comportan como múltiples grados de libertad, 2 grados de libertad, 3, los que sean. Entonces, de manera muy esquemática, vamos a ver cómo se trabajan este tipo de estructuras usando el análisis modal. Antes de eso, vamos a hacer un recuento de lo que era la respuesta en estructuras representadas por un grado de libertad. ¿Qué es un grado de libertad? Pues decíamos una estructura a la cual pudiéramos definirle que esta barra tenía una rigidez, esa rigidez podía ser cualquiera, la de una viga, una columna, un pórtico, cualquier estructura que tenga rigidez. Y esa rigidez sostenía una masa, ¿listo? Un sistema de un grado de libertad, unido a un amortiguamiento del tipo lineal viscoso. Entonces, las estructuras que podemos representar como este sistema de un grado de libertad son obviamente estructuras de un piso, edificios de un piso, en donde tenemos la concentración de la masa a nivel de la cubierta. ¿Listo? Se pueden representar perfectamente como una estructura de un grado de libertad. Tenemos una estructura, por ejemplo, de un tanque elevado que puede tener un sistema de soporte en celosía o en pórticos, no importa. Y aunque pareciera que esa estructura se comporta como múltiples grados de libertad, en el momento en que le coloco una masa concentrada en el extremo, producto del tanque, pues es evidente que este sistema se comporta como uno de un solo grado de libertad. La masa está concentrada en el extremo y la estructura de soporte solamente aporta rigidez. Otro sistema que podemos ver bastante son estos soportes de anuncios, que básicamente es una columna muy esbelta y que arriba soporta un anuncio. Así podemos tener el ejemplo de muchas estructuras que podemos modelar perfectamente como una estructura de un grado de libertad. Cuando a estas estructuras las afecta entonces un sismo en la base, XGT, que ya vimos toda esa condición de la respuesta sísmica, el modelo de un solo grado de libertad lo analizo con dicho efecto y determino entonces ese oscilador cómo se desplaza. El grado de libertad sería para este caso el desplazamiento de esa única masa, UDT. ¿Cómo calculábamos la respuesta sísmica? Utilizando entonces la ecuación de movimiento adimensional
es la manera más fácil, que viene de la forma aceleración de la masa del sistema más amortiguamiento, que para el modelo lineal viscoso es 2 veces la razón de amortiguamiento por la frecuencia por velocidad, más rigidez, frecuencia al cuadrado por desplazamiento, igual a la aceleración del sismo. Y de aquí entonces despejo mi respuesta U de t. ¿Cómo calculábamos esa respuesta? ¿Qué vimos? ¿Qué métodos? Integral de Duhamel es un método y de forma general hay muchos más métodos. Podemos decir que se usan métodos numéricos, ya que la señal sísmica es una señal discretizada, entonces hay varios métodos que se pueden utilizar. Esos métodos numéricos me van a representar la aceleración del sismo o la respuesta de la estructura debido al sismo U de t, pues en función del tiempo. Muy bien, eso fue lo que hicimos para una estructura de un grado de libertad. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que normalmente nuestras estructuras, si tiene más de un piso, se comporta como estructuras de múltiples o sistemas de múltiples grados de libertad. Después de que tengamos más de un piso, ya mi sistema se va a comportar de la siguiente manera. Esta sería una estructura. Voy a presentarla en 3 dimensiones. ¿Qué tiene esta configuración? Muy bien, entonces, para esta estructura, cuando quiero evaluar cómo se concentra la masa, pues es evidente que tengo una concentración de masa en cada uno de los pisos, de los sistemas de entrepisos, donde está la losa. A nivel de la losa, nosotros estamos ahorita encima de una losa y sobre esa losa está el piso, está el cielo raso, están los muros, en el caso en que los muros se apoyen, o sea que tengo una concentración de masa en este nivel. No hay concentración de masa en las columnas, en la altura no vemos ninguna concentración. En el siguiente entrepiso también tengo una concentración de peso en el siguiente entrepiso y en la cubierta también, ya sea una cubierta liviana o una cubierta pesada. Es evidente entonces que este sistema no lo puedo representar como un sistema de un grado de libertad. ¿Listo? Porque no hay una sola masa concentrada. Entonces, cuando lo vaya a representar, hacemos lo mismo, decimos, pues le quito la masa y la voy a concentrar. ¿En dónde la voy a concentrar? Pues en los puntos donde reconozco que hay masa concentrada. Con eso, pues, si este edificio tiene estas alturas, H sub 3, H sub 2, H sub 1. Lo mismo hago acá con la barra, la divido en el número de alturas y en cada nivel voy a concentrar una masa.
En la losa 1 tengo una concentración de peso, entonces ahí voy a tener una masa concentrada M1. En la losa 2 tengo una masa concentrada de la losa 2 y lo mismo en la cubierta, una masa concentrada 3. Entonces ya el sistema no es un sistema de un solo grado de libertad. ¿Por qué? Porque cuando considere que un sismo afecta la estructura, entonces este modelo analítico sometido a ese mismo sismo, pues se va a desplazar de la siguiente manera. Cada masita se desplaza y si yo quiero determinar condiciones en la estructura, pues tengo que determinar el desplazamiento de cada una de esas masas. Tengo 3 grados de libertad, U1 de T, U2 de T y U3 de T. Se vuelve un sistema de 3 grados de libertad. Entonces, U1 de T, U2 de T y U3 de T me representan los grados de libertad. Y este sistema lo definimos como un sistema de 3 grados de libertad. O sea que los grados de libertad dependen del número de masas que yo concentre. Ustedes dirán, o sea que los grados de libertad van a estar en función del número de pisos. Sí, siempre y cuando la estructura sea muy regular. ¿Listo? La estructura se va volviendo más irregular, no conviene concentrarla tanto en un piso, sino que ya el modelo en 3 dimensiones, donde me van a aparecer muchos nudos con masa concentrada, se va a volver mucho más exacto para calcular esa edificación. Y en altura también. ¿Listo? Muy bien, eso está claro, de acuerdo a qué vamos a clasificar los grados de libertad. ¿Listo? Entonces, para efectos de este curso y el tipo de estructuras que vamos a analizar, pues por condiciones académicas, siempre vamos a estar con una edificación que se pueda modelar como tantos grados de libertad como pisos tenga la estructura. ¿Listo? Muy bien. Para realizar, entonces, el análisis de este tipo de estructuras, conviene hablar del análisis modal. El análisis modal lo que hace es analizar modos de vibración de la estructura o del sistema. ¿Y ahora qué son los modos de vibración? Los modos de vibración se realizan en el proceso de ejecutar la descomposición modal como parte del análisis modal. Entonces, resultan de la descomposición modal, que no es otra cosa que descomponer la forma compleja de vibrar de un sistema
en formas de vibrar más sencillas. Esas formas de vibrar más sencillas, entonces, son los modos de vibración. El procedimiento lo que hace es se analiza la respuesta de cada modo de vibración. Y luego se combinan los resultados. Para calcular o para obtener la respuesta de la estructura. Así que aquí nos interesa definir qué son esos modos de vibración. Vamos a ver, con el ánimo de ejemplificar este caso, a ver el caso de la interpretación geométrica de los modos de vibración o del análisis modal de forma general. Retomemos el modelo analítico en el cual concentrábamos una masa por cada piso de la estructura. Entonces tengo una masa 1, masa 2, masa 3. Ahora la estructura tiene una rigidez total, es cierto, pero para este análisis, que es como un modelo de una barra, no sé si recuerdan el concepto del análisis estructural, si yo uno una estructura a base de barras, cada barra aporta una rigidez. ¿Listo? De acuerdo a las propiedades que ella tenga. Entonces aquí yo diría, en el primer piso tengo una barra que tiene una rigidez K1. En el segundo piso una barra con una rigidez K2 y en el tercer piso una barra con una rigidez K3. Estas rigideces me representan la rigidez por piso de la estructura. Y la masa, pues va a ser la masa por piso de la estructura. Ese es mi modelo analítico. Respecto al amortiguamiento, pues sabemos que el amortiguamiento es constante. Para todos los niveles de la estructura vamos a tener el mismo amortiguamiento. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo va a ser encontrar la respuesta de este sistema sometido a una condición sísmica XG dt. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir esa forma compleja que tiene de vibrar la estructura en formas más sencillas. Esas formas más sencillas las vamos a organizar en vectores propios. El método modal lo que hace es organizarlas en vectores propios.
Esos vectores propios me van a representar una forma de vibración que puede tener el sistema. Entonces, miremos esta primer forma de vibración. Yo puedo establecer que la forma en la que yo interpreto que rápidamente la estructura se va a mover es que todas las masas se muevan hacia un mismo lado. ¿Listo? Todas las masas moviéndose hacia un mismo lado. Ese es el modo dominante que siempre vemos o consideramos en la estructura. Los vectores propios me van a indicar coordenadas modales, es decir, me van a decir cuánto se mueve cada masa. En este curso no vamos a determinar ni a calcular esos vectores propios. Dependen de condiciones geométricas de la estructura, propiedades de la misma estructura. Pero me interesa hablar de los signos. Este va a ser el coeficiente phi de la masa 1 de la forma de vibrar 1 que tiene la estructura. Este es el coeficiente o coordenada de la masa 2 de la primer forma de vibrar que tiene la estructura. Y este es el coeficiente de la masa 3 o coordenada de la masa 3 en el primer modo de vibrar que tiene la estructura. ¿Cuál es ese primer modo de vibrar? Que todas las masas vayan hacia un mismo lado. Como les digo, no vamos a hablar de cómo calcular esos vectores o valores propios, me interesan los signos. O todos estos coeficientes tienen un valor positivo o todos un valor negativo. Me indica entonces que todas las masas se mueven hacia un mismo lado. Este se conoce como el modo fundamental o primer modo de vibración. ¿Listo? Pero ahora, por el efecto que tiene la concentración de masa en otros niveles y la diferencia en la rigidez, aparecen otras formas de vibrar. Entonces, ¿cuál puede ser otra forma de vibrar? Que una masa se mueva hacia un lado y las otras dos lados opuestos. Entonces sería esta forma. Esa es una segunda forma de vibrar. ¿Cómo vamos a identificar esa forma de vibrar? También con un vector propio o unos valores propios que para este curso vamos a ver solamente el sentido que tendrían. Si muevo la primer masa hacia la derecha, ese valor va a ser positivo y los valores de la masa 1 y masa 2 negativos. ¿Listo? Eso es lo que me va a dar en signos, en términos de los números, ese vector propio. ¿Cómo se llaman esos coeficientes? La primer fila corresponde a la masa, entonces este sería el coeficiente o el desplazamiento o la coordenada modal de la masa 1 en el modo de vibración 2, coordenada modal de la masa 2 en el modo de vibración 2 y coordenada modal de la masa 3 en el modo de vibración 2. Este es mi segundo modo de vibración. Muy bien. Y así para el tercer modo de vibración. Recuerden que habíamos dicho, si concentro la masa por piso, voy a tener tantos modos de vibración como masas concentradas. El tercer modo de vibración, cada masa se mueve hacia un lado de la estructura.
tercer modo de vibración. Y cuando conforme el vector propio, característico para esta forma de vibrar, va a tener valores positivos y negativos. La primera masa se mueve hacia la derecha, positiva, la segunda hacia la izquierda y la última hacia la derecha. Esos van a ser los signos y las coordenadas van a ser coordenada de la masa 1 en el modo de vibración 3, coordenada de la masa 2 en el modo de vibración 3 y coordenada de la masa 3 en el modo de vibración 3. Este es entonces el tercer modo de vibración. Esas son las posibles formas que tiene esta estructura con tres masas concentradas para vibrar. Entonces, ¿qué es el análisis modal? Primero, encontrar esas formas características que tiene de vibrar. Y luego va a decir, con esas formas características que tiene de vibrar y condiciones que se analizan en cada uno de los modos de vibrar, voy a calcular una masa y una rigidez propia de ese modo. Masa modal, rigidez modal del modo 1. Lo mismo para el modo 2, una masa modal y una rigidez modal del modo 2. Al final de esto les coloco lo que significa cada uno de esas variables. Masa modal, rigidez modal del modo 3. Siempre lo que buscamos en estos métodos de estructuras es volver o trabajar la estructura con el modelo más básico que conocemos. ¿Listo? ¿Cuál es el modelo más básico de lo que hemos visto hasta ahora y que aprendimos a estudiar? El primer modo de vibración. ¿Listo? Perdón, un sistema con un solo grado de libertad. Ese fue el que aprendimos a estudiar. Entonces, ¿qué vamos a hacer o qué se hace en esta parte? Una vez yo calculo masa y rigidez modal, que son función de la masa y de la rigidez total de la estructura, se calculan en función de esas propiedades de la estructura. Una vez las tenga, voy a calcular un periodo de vibración para cada modo. Entonces, ¿cuál sería el periodo del primer modo? 2pi raíz de la masa modal de ese primer modo sobre la rigidez modal de ese primer modo. Tengo mi periodo de vibración del primer modo. Lo mismo para el segundo modo. Función de la masa modal del segundo modo y de la rigidez modal del segundo modo. Y el tercer modo de vibración, 2pi raíz de la masa modal del tercer modo sobre la rigidez modal del tercer modo. Tengo un periodo, ¿listo? Ese periodo, ¿a qué está asociado? Pues miren cómo lo estoy calculando. Está calculado en función de solo una masa y una rigidez. Es decir que está representando un modelo de un grado de libertad en condiciones modales, es decir, una barra con una rigidez modal y una masa modal M1 asterisco. ¿Listo? El sistema va a tener un amortiguamiento constante zeta. El amortiguamiento tiene que ser el mismo para todos los modos. Para el segundo modo de vibración, hay algo importante cuando se calculan estos modos de vibración, y es que siempre el primer modo de vibración es el mayor y los demás se ordenan de forma descendente. Entonces, T1 va a ser mayor que T2 y T2 va a ser mayor que T3 y así hasta T(n). ¿Listo? O sea, el primer modo es el mayor, tiene el mayor periodo de vibración. Dime. ¿Sí? ¿Listo? Lo importante es que tengas esa condición, una masita hacia un lado. Muy bien.
Si se cumple esta condición, periodo 1 mayor que el periodo 2, ¿cómo represento el oscilador del segundo modo? ¿Más alto o más bajo? Más bajo. Más bajo. ¿Listo? El primer modo es mayor. Entonces, el oscilador estaría representado por una rigidez K2 y una masa M2 asterisco. La razón de amortiguamiento constante. Y el tercer modo sería más bajo que el modo 2. Rigidez K3 y masa M3 asterisco y razón de amortiguamiento zeta. ¿Listo? Entonces mire que me fui pasando a una forma compleja que tenía de vibrar la estructura a una mucho más simple que ya conocemos, solo una masa concentrada. Todos estos serían modelos modales. Modelos de análisis modal. Muy bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Mi objetivo era calcular la respuesta de esta estructura que tiene múltiples grados de libertad a una excitación sísmica en la base. Entonces, cada uno de esos modelos los tengo que afectar por ese sismo. Muy bien. Pero como estoy descomponiendo la forma de vibrar compleja de la estructura en formas más complejas, descompuse. El sismo se tiene que partir, no es partir, se tiene que distribuir de la misma manera. Entonces se va a calcular un factor de participación para cada modo y se multiplica por la aceleración del sismo. Cada modo de vibración tiene un factor de participación. ¿Qué es ese factor de participación? Ese factor de participación está en función de la masa. El modo que más participa es el modo que más masa tiene. Y el modo que más masa tiene es el modo que más periodo de vibración tiene. ¿Listo? Ahí nos vamos devolviendo, o sea, está en función de la masa. Entonces, el primer modo, que siempre es el mayor, se conoce como el modo fundamental y está asociado al periodo fundamental. Ese periodo debe tener el mayor porcentaje de masa participando. ¿Cuál porcentaje de masa? Pues esta masa que estoy concentrando. Y así se va a ir también asignando el sismo en función de esa masa. Entre más masa tenga, más sismo tiene. Entonces, por eso se multiplica ese sismo por un factor de participación modal. Muy bien. Así que ya estoy en los últimos modelos, los modelos analíticos. Cuando tengo ese modelo, ¿lo saben resolver? No que lo hagan numéricamente, pero ¿entenderíamos cómo se resuelve? Dime. 3, gracias. 3. ¿Entendemos cómo se soluciona? Tiene que sacarse la solución para cada modelo por aparte. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Vamos al primer modelo. Solo este modelo. Hagamos de cuenta que no hay nada más. Entonces, tengo un modelo con una masa concentrada, una rigidez, un sismo en la base. Tengo que determinar la respuesta. ¿Qué es la respuesta? Determinar este modelo, cómo se desplaza. Ese desplazamiento es la respuesta. Como estoy en términos modales,
o sea, es un modelo modal, no es un desplazamiento físico, sino que es un desplazamiento modal que lo voy a llamar eta, eta 1 de t. ¿Cómo calculo ese desplazamiento? ¿Cómo lo calculo? Pues, como hicimos en la primera parte, un modelo de un grado de libertad. Se tendría que resolver la ecuación adimensional. ¿Cuál es la ecuación adimensional en términos de estos parámetros? Sería la aceleración modal del primer modo más 2 veces el amortiguamiento. El amortiguamiento no cambia, es constante para todos. ¿Por cuál frecuencia? La frecuencia 1, que va a estar en función de el periodo, de 2π sobre el periodo de ese primer modo, por la velocidad modal más el desplazamiento modal igual al sismo menos xg de t por el coeficiente de participación. ¿Listo? Esta sería la ecuación adimensional del primer modo. Cuando resuelva esa ecuación, la respuesta la calculo con un método numérico. Integral de Duhamel fue la que vimos acá de forma muy esquemática. Y me va a dar entonces un registro de desplazamientos modales. Eta 1 de t en t. Ese registro de desplazamientos modales pues dependerá del sismo. Pero así calculé la respuesta del primer modo. Ahora voy al segundo modo y hago lo mismo. Saco la ecuación adimensional de ese segundo modo, como esta, pero en términos de eta 2, donde eta 2 viene siendo la respuesta del segundo modo. Y lo mismo para el oscilador 3 o el modo de vibración 3. Para cada modo calculo el desplazamiento modal. Muy bien. Entonces, les decía cuando hice la introducción que este análisis modal consistía primero en descomponer la forma compleja de vibrar que tiene la estructura. ¿Qué hicimos aquí? Descomponerla en una forma que ya conocíamos que era una sola masa. Y en la última parte dice, luego se analiza la respuesta de cada modo, la analizamos para obtener la respuesta de la estructura combinando los resultados. Entonces me devuelvo inmediatamente. ¿Me devuelvo a qué? A decir, los desplazamientos físicos que tiene la estructura van a ser iguales a el primer modo de vibración por su correspondiente respuesta, eta 1, por su correspondiente respuesta, más el segundo modo de vibración por su correspondiente respuesta y más el tercer modo de vibración por su correspondiente respuesta. ¿Listo? Ahí combino la respuesta de cada modo de vibración para llegar de nuevo a la forma de vibrar que ya tiene la estructura con sus 3 masas. ¿Sí? Ese es el análisis modal, descomponer. O sea, se descompone la masa, se descompone el sistema para sacar modelos mucho más fáciles de analizar y luego nos devolvemos al primer modelo. Cuando miramos toda esta información, yo les hablé de que eso que está organizado al lado de cada modo son vectores. Esos vectores me conforman una matriz. Ahí estaría dando una matriz de tamaño 3×3 para 3 grados de libertad. ¿Listo? Si tengo un edificio de 10 pisos,
y que se comporte de esta forma en la que pueda concentrar la masa en cada piso, ¿de cuánto sería esa matriz? 10 por 10. Y así. O sea, este es un sistema que se basa en las matrices. ¿Listo? Esas matrices que no nos gustaban mucho en análisis, acá se vuelve a utilizar porque tienes que sacar la rigidez también de la estructura, acomodar las matrices, la masa de la estructura, acomodar las matrices, para luego operar el sistema. Entonces, ¿cómo se encuentra finalmente la solución? Voy a volver a colocar esto. Bueno, voy a mover un poquito más esto para que me quede. ¿Cómo, perdón? En azul, indicando. Esta azul, esta. Eta. Una N. Ajá. Sí. Muy bien. Espérame que algo se me movió aquí. Ah, acá. Ya al final les coloco lo que indica cada uno de esos parámetros. Quiero volver acá a la parte inicial. Entonces, cuando se termina el análisis modal, él va a terminar con la siguiente información, y es combinando cada una de esas respuestas de esas respuestas de cada uno de los modos para obtener los desplazamientos físicos del sistema, o sea, U3 dt, U2 dt y U1 dt. Esos son los desplazamientos que me interesa calcular. O sea que el sistema se convierte, o la solución se convierte en un sistema de ecuaciones. La solución del análisis modal se representa con un sistema de ecuaciones. ¿Qué voy a tener en ese sistema de ecuaciones? Del lado izquierdo, la respuesta del sistema, que va a ser desplazamiento físico de la masa 3, desplazamiento físico de la masa 2, desplazamiento físico de la masa 1. ¿Iguales a qué? Igual a unos vectores que me conforman una matriz, que conforman una matriz, multiplicando a un vector de coordenadas modales. ¿Qué coordenadas modales? N3 dt, N2 dt y N1 dt. Esta matriz tiene los vectores propios. Para la primer fila me representa el desplazamiento de la masa 1, phi 1, 1,
phi 1, 1, de la masa 1. ¿De qué modo? Primer modo de vibración, segundo modo de vibración, tercer modo de vibración. La segunda fila, el coeficiente o la coordenada de la masa 2, masa 2, masa 2. ¿De qué modo de vibración? Primer modo de vibración, segundo modo de vibración, tercer modo de vibración. Y así para la masa 3. Primer modo, segundo y tercer modo. Esta es la solución que se debe aplicar. Es decir, que si yo quiero el desplazamiento físico de la masa 1, ¿a qué sería igual? A la coordenada modal de la masa 1 en el modo de vibración 1 por su correspondiente desplazamiento modal. ¿Listo? Aquí quedaron mal organizadas. No, sí está bien. No. Sí, está mal organizadas. Este sería eta 1, eta 2 y al final eta 3. Eta 1 de t, eta 2 de t y eta 3 de t. Listo. Entonces, el desplazamiento físico de la masa 1 sería la coordenada modal de la masa 1 en el modo de vibración 1 por el desplazamiento modal del primer modo, más la coordenada de la masa 1 en el modo de vibración 2 por la coordenada del desplazamiento modal del segundo modo, más la coordenada modal de la masa 1 en el tercer modo de vibración por su correspondiente desplazamiento modal. ¿Listo? Esta sería la forma de calcular ese desplazamiento y aquí lo que hice fue una combinación modal. ¿Listo? ¿Eso está claro? Muy bien, entonces a este vector se le llama el vector U de desplazamientos físicos. Esta es la matriz phi, que es la matriz de, ¿cómo se llama eso? Creo que es matriz de vectores o valores propios. Matriz de valores de autovectores propios. Y este va a ser el vector de desplazamientos modales. Entonces la solución se resume a decir que los desplazamientos físicos son iguales a la matriz de autovectores propios por el vector de desplazamientos modales. ¿Listo? Voy a colocar todos los subíndices que les dije que iban arriba. Colocarlo como definiciones. Entonces comencemos por el modelo real, el modelo inicial, dinámico. Tengo M sub I, va a ser la masa del nivel I.
M sub J, perdón, M sub J, no, K sub, es que lo voy a dejar como M sub J porque creo que llamé en la clase de ayer, le coloqué fue J al piso. M sub J y nivel J. K sub J va a ser la rigidez del piso J. La razón de amortiguamiento pues ya la conocemos. Conociendo esta masa y esta rigidez se calculan masa modal y rigidez modal. Creo que este es I. Sí. Este sí va con el subíndice I. Esta sería masa modal del modo I. Masa modal no. Deme un momento, el modo 3 no, es al contrario. Esto es J, la de acá es I. Esto sería masa modal del modo J, rigidez modal del modo J. Y aquí sí es masa del modo I, del piso I, y rigidez del piso I. Muy bien. ¿Qué otro coeficiente tenía enseguida? Teta sub I sub J. Teta sub I sub J va a ser la coordenada modal del coordenada modal de la masa I en el modo de vibración J. Listo. T sub I, periodo de vibración T sub J. Periodo de vibración del modo J. T sub 1, y eso siempre lo vamos a definir así, se conoce como el periodo fundamental. O sea, el del primer modo de vibración es el periodo fundamental. Sí, periodo fundamental. ¿Aquí, KJ? Ah, es rigidez. Rigidez. Este sería el modo 1. Primer modo de vibración. ¿Qué más me hace falta por definir? Ah, lo que es eta. Eta sub J. Este es el desplazamiento
modal del modo J. Gamma, que es el porcentaje de participación. Del modo J. Creo que no es más. Masa. Muy bien. Esta respuesta que estamos calculando va a ser una respuesta en el dominio del tiempo. ¿Por qué se obtiene en el dominio del tiempo? ¿Por qué? No. ¿Qué es variable? Porque la fuerza externa es una fuerza inercial sísmica que es función de un sismo variable en el tiempo. ¿Listo? Entonces, el resultado va a ser un gráfico de desplazamiento variable en el tiempo para cada una de las masas. U1 de t, U2 de t y U3 de t. ¿Listo? Eso es lo que vamos a obtener en el dominio del tiempo. ¿Qué habíamos dicho que para diseñar se utilizaba? Dominio del tiempo. ¿Por qué no se usa dominio del tiempo para diseño? Momento máximo no. Aceleración máxima. ¿Listo? Entonces no se diseña con el dominio del tiempo porque esto está condicionado a un sismo, que ese sismo es histórico. ¿Puede elaborarse un sismo artificial? Sí, hay metodologías para abordar un sismo artificial, o sea, dependiendo de las características de la zona, de la fuente y también de sismos históricos, se puede lograr definir un sismo artificial. Pero usualmente no se diseña con el dominio del tiempo, sino que se hace un diseño estructural en el dominio de la frecuencia.
¿Qué se utiliza en el dominio de la frecuencia? ¿Qué utilizamos? ¿Qué reemplaza el sismo en el dominio de la frecuencia? ¿Y ya, cómo le llamamos a eso? De forma más general. ¿Lo vieron en la clase pasada? El espectro. ¿Y cómo vamos a diseñar? ¿Espectro de respuesta o espectro de diseño? Les dije el nombre, espectro de diseño. Vamos a diseñar entonces espectro de diseño. El espectro de respuesta es lo mismo que el sismo, porque te obtiene la respuesta a un sismo. Y no diseñamos con un sismo, diseñamos con una envolvente suavizada, que ese es el espectro de diseño. Entonces, este espectro de diseño puede tener esta forma. Aquí está T sub C, T sub L, por aquí hay otro que es T sub 0. Esta parte se usa cuando se está usando análisis modal. Estamos hablando del análisis modal. Análisis modal. Muy bien. Entonces, cuando yo haga el análisis modal en el dominio de la frecuencia, es decir, utilizando un espectro, pues, ¿qué es lo que puedo obtener? Vuelvo a la condición del análisis modal, o sea, esto no cambia. Esta parte de la descomposición modal no cambia, se mantiene. Esos modos de vibración no cambian. Ya los definimos como valores propios, propio de la estructura, entonces no cambian. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Que ahora la respuesta ya no es en el tiempo. O sea que abajo no tengo una aceleración del sismo. Ay, champo. Abajo no tengo una aceleración del sismo, tampoco voy a obtener una coordenada modal. ¿Verdad? ¿Qué es lo que me sirve de esos modelos? ¿Qué utilizaríamos para usar el espectro? El periodo. ¿Por qué el periodo? Pues porque el espectro es pseudoaceleración en función del periodo. Entonces, cada uno de estos modos tiene un periodo de vibración. ¿Y qué es lo que se hace? Entrar al espectro, el primer periodo es el mayor y obtengo la aceleración de cada uno de esos modos. SA1, un periodo T sub 2, SA2 y un periodo T sub 3, algo así. ¿Listo? SA3. Entonces tengo esas aceleraciones. O sea, tengo cada modo de vibración con su correspondiente periodo de vibración. Y con cada periodo voy al espectro y calculo una pseudoaceleración. Dime. ¿Sí? Puede dar menor y entonces entrarías a esta parte del espectro. Para esa parte, la NSR10 solamente coloca una condición cuando se hace análisis modal, y es que el periodo fundamental no puede quedar en esa zona descendente. El periodo, ya les dije que era periodo fundamental. El primero, el mayor. Sí, eso vamos a verificarlo.
Dice, en el análisis dinámico, o sea, el análisis modal, solo para modos diferentes al fundamental. O sea, el periodo fundamental, el primero, no puede quedar aquí. Los demás sí pueden estar en esa zona. ¿Cómo? Habría que subirlo a la meseta plana. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta esta nota. ¿Está claro? Hasta ahí calculamos aceleraciones. Así que a ustedes les va a quedar de tarea, una vez se tengan las aceleraciones para cada modo de vibración, entonces, ¿cómo se calcula la respuesta sísmica de un análisis dinámico espectral combinando los modos de vibración? No vayan a inventarse mucho, o sea, asócienlo a lo que les estoy mostrando aquí. Ya les dije, es posible calcular una pseudoaceleración por cada periodo. Necesito que busquen el pasito que hace falta para combinar. Cómo se combina, qué se obtiene. ¿Listo? Pero con estos mismos subíndices. O sea, no me van a tener una tesis que es totalmente diferente a lo que estamos mostrando acá. ¿Vale? O sea, quiero es de aquí cómo llegamos y damos el salto a decir, mire, estas son las fuerzas o estos son los desplazamientos en esa estructura. Máximos, porque estamos utilizando un espectro de diseño. Muy bien. Aunque nosotros no vamos a utilizar este método en este curso, pues por el alcance del curso, sé que sí lo pueden utilizar en estructuras 2, donde ven diseño y van a utilizar un programa normalmente. Y los que vayan a ver la electiva de ingeniería estructural, allá sí se va a ver con el programa cómo se hace el análisis modal o cómo el programa lo hace, porque no lo podemos hacer manualmente. Manualmente se hace en pregrado y un trabajo para todo el semestre es hacerlo para un sistema de 3 grados de libertad. ¿Listo? Es bien extenso hacer ese análisis dinámico. Entonces, quiero sí mostrarles que este método requiere de unas correcciones. Finalicemos entonces viendo esas correcciones del análisis modal. La primera corrección que se le tiene que hacer es respecto a la participación de la masa. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hicimos, o que les mostré que se hacía la descomposición modal, les decía, voy a dividir el sistema. Y cuando divido el sistema, también divido la masa. ¿Listo? Y con esa masa así dividida, calculé cada respuesta para cada modo de vibración. Luego tengo que devolverme y combinar esa respuesta. Se tiene que garantizar que cuando se combine esa respuesta, la masa total al final de al menos el 90%. Se llega al 100% cuando las edificaciones son bien regulares. Edificios como los que vamos a ver aquí no tienen problema. Rápidamente llega al 100% de la masa. Hay unas estructuras que son muy irregulares, polideportivos. Estructuras en altura muy irregulares, con aberturas, discontinuidades en planta, en altura, lo que sea. Ese tipo de estructuras empieza a perder masa.
cuando se hace la descomposición. Entonces, digamos que la estructura puede tener 10 pisos y uno diría, recordemos, dividimos la masa en cada piso, o sea, serían 10 pisos, 10 masas. O sea que ¿cuántos modos de vibración habría que calcular? 10 modos. Y usted calcula esa respuesta. Y cuando verifica los factores de participación, recordemos que este era el factor de participación. Este factor de participación pues está asignado a cada modo de vibración. Y cuando yo verifico la sumatoria de esos factores de participación desde 1 hasta n, pues esa sumatoria a veces no llega al 100%. Se queda en el 70%, he visto casos de 60%. Y lo que la norma dice es que tienes que garantizar que cuando sumes esos factores de participación, como mínimo debes tener un 90%. Esto es como mínimo. ¿Listo? Entonces, el primer modo de vibración tiene el 60%, ya vas con 60%. Salen 3 modos, tienes que garantizar que en el segundo y en el tercer modo puedas llegar al 90%. Si no te da, si empezamos a hacer los cálculos y no, está en el 70, llegó al 80 y tienes 3 modos. ¿Qué te está diciendo aquí? Que tienes que considerar más modos, tienes que sacarle más modos de vibración a la estructura para poder llegar al menos al 90% de la masa. Entonces, los modos de vibración que se calculen deben aportar al menos el 90% de la masa total de la estructura. ¿Listo? Los que vayan a ver en Ingeniería Estructural con seguridad vemos esto. En Estructuras 2 espero que lo vean, si no pues no pasa nada, igual van a ver el método de fuerza horizontal equivalente. Pero en el programa hay que buscar en dónde él calcula ese factor de participación y garantizar que sí tenemos el 90%. Si no se llega al 90%, hay que decir al programa, vea, calcúleme más modos. Normalmente los programas, al menos los que utilizamos, que son ITAPS y SAP, calculan 12 modos como mínimo. Hay estructuras, por experiencia, que me ha tocado llegar a 200, 300 modos para garantizar el 90% de la masa. Estos son estructuras muy irregulares. ¿Esa verificación está clara? N es el número de modos. Muy bien. Otra verificación es respecto al cortante basal. Se debe hacer una corrección del cortante basal. ¿Esa corrección qué implica? Lo que hasta el momento hemos hecho y que ustedes vieron con el método de la carga o de la fuerza equivalente es que esta estructura con una masa concentrada sometida a un sismo, yo le puedo calcular una fuerza equivalente que viene siendo una fuerza sísmica. Esa fuerza sísmica, dijimos, es igual a la masa de la estructura por la aceleración de la estructura. Usando el espectro de respuesta, la aceleración queda en términos de la pseudoaceleración espectral, que es adimensional. Así que para que tenga unidades la multiplico por la gravedad. Y la masa la puedo representar en términos de peso. Con esto se me cancela gravedad con gravedad y la fuerza sísmica me queda peso total por pseudoaceleración. Esa es la fuerza sísmica. En este modelo que tiene un solo grado de libertad, una masa, yo calculo mi reacción haciendo sumatoria de fuerzas en X. Y haciendo sumatoria de fuerzas en X, el cortante basal es igual a la fuerza sísmica.
Es decir, que el cortante basal es igual al peso total de la edificación por la pseudoaceleración. Este cortante basal viene de este modelo y se denomina como un cortante basal estático. Cortante basal estático, o sea, tenemos en este curso, ustedes tienen que aprender a calcularlo, ya saben cómo calcularlo y es el que vamos a utilizar hasta el final. Ese lo vamos a calcular en este curso. Cuando se hace el análisis dinámico, entonces, análisis dinámico, que eso es lo que les queda en la tarea, allá se va a calcular también un cortante basal dinámico, porque viene del análisis dinámico. ¿Qué es lo que dice la NSR 10? Que independiente de que usted haga análisis dinámico, no se puede olvidar de la condición estática. Este sería un modelo estático. Se debe garantizar lo siguiente: si la estructura es regular, este cortante dinámico, cortante basal dinámico, debe ser mayor o igual al 80% del cortante estático. ¿Listo? Si te da por debajo, hay que ajustarlo. No puede quedar por debajo. Si la estructura es irregular, aquí vamos a ver condiciones de estructura irregular. Esta corrección se ajusta a lo siguiente, a decir que el cortante basal dinámico debe ser mayor o igual al 90% del cortante estático. Entre más irregular sea la estructura, te obliga a ajustar el modelo a un cortante mayor. Entonces, ¿qué pasa cuando la estructura no cumple? Si la condición no se cumple, no la estructura, si la condición no se cumple. Si la condición no se cumple, se debe calcular un factor de ajuste. Este factor de ajuste lo calcularía de la siguiente manera. Factor de ajuste sería igual al cortante al que quiero llegar, que puede ser el 90% del cortante estático sobre el cortante dinámico. O si la estructura es regular, sería el 80% del cortante estático sobre el cortante dinámico. En cualquier caso, ese factor siempre tiene que ser mayor o igual a 1. Va a amplificar, porque si no te cumple es porque el dinámico se está quedando por debajo. Si cumple, si está por encima, no vamos a cambiar el dinámico, o sea, no lo vamos a reducir. Lo dejamos que está cumpliendo y trabajamos con los valores que cumplan. ¿Está clara esa condición? Muy bien. Y la última es una recomendación. No está en la norma como tal y la dejo como tal como recomendación. La recomendación es que usted procure que el primer modo de vibración sea traslacional. Si vemos una estructura en planta, que esta sea la estructura, y vemos el primer modo de vibración, él se tiene que mover de esta forma, traslacional. O sea, solo hay traslación. Si cuando vemos el modo de vibración en planta o vemos vibrar esa estructura,
y digamos que aquí tengo un muro súper rígido acá. ¿Qué me hace ese muro rígido? Pues no hay que estudiarlo mucho, aunque lo vamos a ver en este curso, pero básicamente me mueve el centro de rigidez. La trae. Donde esté más rígida la estructura, hacia allá se mueve la rigidez. El centro de masa se mantiene y aquí me queda una excentricidad. Cuando pasa eso, que hay una excentricidad, entonces mi estructura tiene torsión. ¿Listo? Se genera una torsión. Hay torsión o hay rotación. Eso no se recomienda. O sea, tiene que buscar usted cuando está haciendo el análisis modal que el primer modo siempre se mueva de forma traslacional. Es una recomendación. Los otros modos sí pueden tener torsión y va a salir con torsión, no importa, pero que el primero se garantice siempre, siempre con traslación.